Ujú. Ok, buenas tardes para todas. Vamos a dar comienzo al curso de riesgo de facturación en divisas y ya hemos hecho una presentación de cada uno de nosotros y de las participantes, que no lo colocamos en la grabación para no hacerla tan pesada. El mecanismo de la grabación es el siguiente. Vamos a estar grabando toda la sesión, todas las clases. Cuando hagamos algún paréntesis, pues detenemos la grabación. Al final yo las descargo, las convierto, las subo a YouTube y luego les envío el link correspondiente para que la puedan apreciar y puedan ver si quedó algo que quieran compartir. Y nosotros estamos abiertos a cualquiera del tipo de preguntas con las cuales ustedes se les pueda aclarar las dudas que puedan tener. Aquí está lo que señalaba el profesor Petrascu, el objetivo del curso. No es más que suministrarles a ustedes una serie de conocimientos, que yo lo denomino conocimientos clave, para analizar todos los riesgos que son implícitos en el momento del registro de la facturación, sea en bolívares, sea en divisas, y los tipos de cambio para la moneda funcional y la moneda de presentación. En grandes rasgos, eso es lo que nosotros vamos a ir trabajando y hay una serie de aspectos. El curso lo hemos dividido en cuatro módulos. Este es el primero, la primera parte del curso. Vamos a hablar del concepto general de riesgo y los aspectos de la evaluación de riesgo y una serie de escenarios económicos y financieros que tienen que ver con temas meramente difíciles, como es el tema de la inflación, el del tipo de cambio. Vamos a hablar de lo que se conoce como el tipo de cambio real. Vamos a discutir acerca de estos dos conceptos que han venido evolucionando ya de hace varios meses, el de la dolarización transaccional, la dolarización financiera, y al final de la sesión vamos a tratar de establecer con algunos mecanismos financieros en el tipo de cambio de paridad, por dónde andaría el tipo de cambio, que al día de ayer cerró en 5.06. Realmente hoy no he tenido oportunidad de ver el tipo de cambio BCB, a cómo cerró, pero fíjense así que ya cerró, profesor. ¿A cuánto cerró hoy? No, es que la pregunta, porque no le he podido ver, cerró en 506. Ayer. Hoy sí no lo he visto, pero el día de ayer cerró en 5.06, y el paralelo estaba en Ya se lo voy, 5.40. Ok, ya se lo voy a dar. ambos datos porque es importante para toda la explicación, y ustedes que hacen los registros contables y las apreciaciones que eso tiene. Ya verán tanto más adelante. 509, oficial 509 y el paralelo 527. Mire eso, 509 ya subió 3 décimas, de ayer 506, allá hoy está en 509 y el paralelo 4, 5 ¿cuánto? 27. 527. Ahí ya puede ir viendo la diferencia entre el paralelo y el oficial, y Sí, justamente estaba esa buscando la cifra calculadora. son bien importantes poderlas Sí, manejar. sí. Y de acuerdo con algunos cálculos económicos y cálculos financieros, mostraremos por dónde pudieran dar en el corto plazo el tipo de cambio de paridad si las cosas no hay algunos cambios significativos pues, en la economía nacional. En segundo lugar, vamos a estar trabajando con una serie de aspectos clave de la NI 21, el cual es entera responsabilidad del profesor Petrascu. Ahí él va a hablar de esos aspectos de la moneda funcional, la moneda de presentación, va a ser un recordatorio de lo que son las partidas monetarias y no monetarias, y lo que tiene que ver con el reconocimiento en el momento inicial y al final, y vamos a ver algunos casos prácticos acerca de los diferenciales cambiarios y cómo registrarlo, así que bien interesante toda esta parte que tiene que ver con la NIC 21 como normativa para las transacciones y para los registros.
el tercer módulo es lo que le corresponde a la licenciada de Yalín Rondón, que tiene que ver con los aspectos clave de la facturación, como lo dimos a denominar, con las facturas y sus aspectos generales, la ley del IVA porque regula todo lo que tiene que ver con la facturación, los libros auxiliares que hay que llevar, las emisiones de notas de débito y crédito, la providencia administrativa, que Yalín me decía que es de suma importancia para hacer los registros, y allí al final vamos a ver registro contable de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar y el registro de los diferenciales cambiarios. Y el día sábado vamos a tener una dinámica bien interesante porque después de haber visto toda esta panorámica y que vamos a estar tocando acerca de los riesgos, que precisamente lo que tiene que ver con el curso, entonces vamos a ver los diversos tipos de riesgo a la hora de la facturación en divisa. En primer lugar, el riesgo de tipo de cambio, el riesgo contable, económico, el transaccional, tributario, y vamos a tratar de hacer una matriz de riesgo con el objeto de tomar previsión acerca de todo este tipo de riesgo. Y aquí la participación el día sábado va a ser bien interesante para poder analizar todos estos aspectos. Así que en ese sentido, forma parte esta temática. De esa manera vamos a estar trabajando todos estos días a partir, como ya lo hicimos hoy, a partir de las 6 de la tarde. Ya yo les envío el link y empezamos a hacer las pruebas para podernos conectar. Me corresponde a mí esta primera parte, hablarles de riesgo y los diversos aspectos que tienen que ver con el riesgo como connotación importante a la hora del manejo contable, financiero, etcétera, etcétera. Este es el primer módulo y nosotros comenzamos hablando en el primer módulo que corresponde a riesgo. Aquí está, estos fueron los aspectos temáticos que ya le comentamos. Y aquí está, para comenzar ya en la formalidad, una definición muy general acerca de lo que son los riesgos y cómo lo podemos definir. Cuando uno revisa la literatura y revisa diferentes páginas web y empresas que se dedican a las actividades, encontramos muchas definiciones de riesgo dependiendo, como me decía el profesor Petrascu, dependiendo si es un riesgo relativo a seguros, si es un riesgo relativo a otras actividades, pero en líneas generales, el riesgo es la probabilidad, y este es un concepto que se maneja desde el punto de vista estadístico. El riesgo es la probabilidad, la posibilidad, el término es estadístico, probabilidad de que ocurra un evento desfavorable. Y por supuesto, si es desfavorable, ha de tener una serie de connotaciones negativas. Entonces, como concepto muy general, eso es lo que define al riesgo. Y en ese sentido, hay una serie de apreciaciones que se manejan en función a los negocios y que tiene que ver con que toda actividad empresarial, todo tipo de negocio lleva implícito un riesgo, no importa a lo que la empresa se dedique, al tamaño que tenga la empresa y a la actividad propiamente dicha. Hay una serie de riesgos sobre los cuales los decisores, y en este caso ustedes, damas que trabajan en las diversas empresas, han de tratar de prevenir esta probabilidad de que ocurran riesgos. No lo podemos evitar, el riesgo es inherente a las actividades y por supuesto hemos de trazar una serie de estrategias que tienen que ver con cómo asumir el riesgo y cómo manejarlo. Y en ese sentido, nosotros vamos a trabajar para este curso y forma parte de un inicio. Más adelante tenemos el programa gerencial de contabilidad y finanzas, un curso mucho más amplio. Ya está en la página web de la firma Atrache, un curso que va a tener, ya lo dictamos, vamos a la segunda cohorte, el segundo curso de 32 horas. Eso pasamos 3 semanas seguidas hablando de
de toda esta serie de actividades, y ahí la parte de riesgo sí las ampliamos porque eso es materia fundamental. En este caso solamente vamos a trabajar con 3 de las estrategias que solemos utilizar a la hora de trabajar con riesgo, como es la aceptación del riesgo, la mitigación de ellos, la mitigación de los riesgos y la transferencia de riesgo. Y en la figura, en el dibujo que estoy mostrando acá, el profesor Petrarco le llamaba la atención, el por qué lo planteaba de esa manera, porque hay diversas formas. Lo primero que hay que entender es que el riesgo hay que aceptarlo, porque es inherente a cualquier tipo de actividad, llámese empresarial o llámese personal. El riesgo está allí y lo que hacemos nosotros es trabajarlo, mitigarlo, tratar de reducir los efectos que él pueda generar. Por eso el primer punto que nosotros trabajamos es aceptar el riesgo, luego lo mitigamos, reducimos. Ojo, hay muchas páginas en internet que hablan de eliminar el riesgo. El riesgo no se elimina porque ya es algo inherente a la actividad que se desarrolle. No importa el tipo de empresa, de negocio o de persona, hay allí un riesgo latente. Lo que hacemos es reducirlo, mitigarlo, y por tanto, esas personas que en internet escriben de eliminar el riesgo, eso no es correcto. El riesgo no se elimina, pero sí lo podemos transferir, y ya vamos a ver cómo sería la transferencia de riesgo. Y nos quedaría un cuarto punto que tiene que ver con el momento en que nosotros podamos explotar ese riesgo y verlo desde el punto de vista de la oportunidad que podemos asumir sobre ese riesgo. Entonces, estas son las 3 estrategias que vamos a estar desarrollando, y en ese sentido, veamos cada una de ellas a qué se refiere cuando hablamos de aceptar el riesgo y mitigarlo y transferirlo. Allí tenemos en la lámina lo que corresponde a la aceptación de riesgo. Como le vengo señalando, el riesgo es inherente a cualquier tipo de negocio. Así que los riesgos están allí y nosotros tenemos que aprender a manejarlos. Y por eso, la definición que le coloco allí es la decisión de la empresa de aceptar las consecuencias de un riesgo, ya que no representan obstáculos para el cumplimiento de los objetivos, por lo que se puede convivir con ellos. ¿Qué significa esto? Que si el riesgo existe y nosotros podemos convivir con él, en primer lugar tenemos que aceptar que el riesgo existe. Por ejemplo, ¿la inflación existe? Sí, ese es un riesgo de que en ciertas áreas de negocio la inflación sea mucho más latente que en otras áreas de negocio, y por lo tanto nosotros tenemos que convivir con ello. Entonces, el primer paso es aceptar que el riesgo existe, y en ese sentido lo importante no se trata de aceptarlo como tal, porque ese es el objetivo, pero lo más importante es trazar estrategias y el establecer un plan para convertir el riesgo en algo que la empresa pueda manejar. Entonces, ¿cómo manejar la inflación? ¿De qué manera, por ejemplo, que fue el caso que le estoy colocando, el ejemplo, cómo manejar la inflación y de qué manera esa inflación, que es un riesgo, cómo la empresa la acepta y con qué estrategia nosotros podemos cubrir esa parte del manejo de la inflación? Entonces, primer punto, aceptar el riesgo y trazar estrategia para que lo podamos manejar de forma óptima, de la mejor manera, trazar un plan para que ello pueda dar cumplimiento y que los objetivos se puedan alcanzar, porque al estar los riesgos en el negocio, hay que cumplir con los objetivos y hay que saber y convivir con los riesgos. El segundo
La segunda estrategia es mitigar el riesgo. Le coloco allí en la lámina que son acciones tomadas con anticipación que aumentan la capacidad de la empresa de adaptarse para reducir el impacto a largo plazo. Esto se usa, la mitigación se usa cuando los riesgos no dependen directamente de la empresa y por tanto, para poderlo mitigar y poderlo reducir, entonces hay que tomar una serie de controles sobre los cuales podemos reducir, disminuir los efectos que esos riesgos pudieran estar generando. Y cuando se habla de tomar acciones con anticipación, es para poderse adaptar. Allí yo lo coloqué a largo plazo, pero es para poderse adaptar tanto de corto, de mediano y de largo plazo. Pero en ese sentido, habría que tomar una serie de controles y ya lo vamos a ir viendo en la medida en que vayamos ahondando en la temática específica, la temática contable, cómo con una serie de controles nosotros podemos mitigar los eventos y los efectos que pudieran estar generando los riesgos o que generan los diversos tipos de riesgos. La tercera estrategia es la transferencia. La transferencia de riesgo significa entregar la responsabilidad del mismo a otra persona, a otra empresa, para que se encargue de prevenirlo o asumir el costo financiero que eso representa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros transferir el riesgo? Le coloco un ejemplo muy sencillo. Ahorita no me recuerdo, pero no sé quién fue. Vamos a empezar a manejar la actividad de cada una de las personas, de las damas. ¿Quién fue la que dijo que dirige, está en la dirección de administración de una empresa que hace transporte de productos fríos, congelados? ¿Quién es la que trabaja allí? Yo, profesor. Ah, Rosana, perfecto. Rosana, tiene una serie de vehículos, una serie de camiones con los cuales la empresa hace la transportación de los productos, en este caso que son productos congelados. Por supuesto que la transportación como mecanismo hay allí una serie de riesgos que incurre el hecho de tener el transporte de mercancía bien específica. ¿Cómo transferir el riesgo de esa transportación? Vamos a ver, Rosana. El riesgo de que se pierda la mercancía, el riesgo de que se accidente el camión, los equipos. ¿Cómo transferir el riesgo de manera tal de que otra persona u otra empresa, en este caso otra empresa, pueda encargarse de asumir ese costo financiero? ¿Cómo podemos transferirlo, Rosana? Bueno, hay una serie de riesgos que están inmersos en la prestación del servicio, los cuales están ya medianamente definidos. Pero sí hay otras cosas que no podemos, hay otras cosas que no podemos controlar y por supuesto tenemos que buscar la manera de que quien nos preste el servicio, por ejemplo, si es una grúa, buscar que sea una empresa para poder nosotros mitigar, porque de repente es más económico hacerlo con una persona que no nos va a entregar factura, pero haciéndolo de la manera, a través de normativas, entonces tenemos que buscar una empresa que nos preste el servicio, que nos haga el traslado, que a lo mejor haya que de hecho los costos aumentan considerablemente, pero podemos respaldar los costos y poderlos transferir al servicio. Lo otro es que para nosotros poder trasladar la carga, muchas veces tiene que asumirse el seguro o que la misma empresa que hace el traslado, pues, tenga la mercancía asegurada. De eso también ¿cómo se explique? ¿Cómo lo puedo explicar? Nosotros debemos confirmar que esa mercancía esté asegurada,
porque la empresa transportista no puede asumir el riesgo de la pérdida de una mercancía, sino que se lo dejamos a la empresa que traslada, a la que le vamos a prestar el servicio de traslado, ella misma asegure su mercancía. Eso es correcto lo que tú estás señalando. Fíjate, colocaste dos, un servicio de tercero, el que te pueda dar, te pueda presentar una grúa, se te asienta tu camión. Tú no tienes por qué tener grúa porque tu negocio no es tener una grúa para hacer la transportación, pero tú contratas ese riesgo de que tu vehículo se accidente con un tercero, y el otro ejemplo que colocaste es la póliza de seguro. Y de esa manera lo que estás haciendo es la transferencia de riesgo a un tercero y tú te estás evitando, por supuesto, el costo financiero. Ahí viene el profesor Petrasco, que abrió micrófono y cámara, y cuando él hace eso es porque su participación va a ser bien específica. Adelante, profe. Gracias, profesor. Fíjense que la lámina en que el profesor Mena nos está... Sube el volumen al micrófono, que no se te escucha. No te escucho, profesor. ¿Sí se escucha? ¿No? ¿No me oye? ¿Ahora sí me oye? Ahora sí, perfecto. Cuando me pongo los audífonos creo que no se escucha el micrófono. Ok. Le iba a comentar que yo en la mañana de hoy conversaba con el profesor Mena y le daba algunos tips, y creo que con más razón ahora lo voy a retomar. Como en la sala hay colegas y un economista, acá cuando nosotros estamos hablando del sistema de control interno, estamos hablando evidentemente de riesgo de registro de transacciones, el registro de transacciones, ¿verdad? Como uno entre de las varias categorías que nosotros implantamos un sistema de control interno. Ahora, estas tres posibles respuestas al riesgo, cuando hablamos de transferencia de riesgo, no tanto para este curso, sino para otros cursos que nosotros estamos dando, cuando usted tiene relacionada riesgo de calidad en y el conjunto de transacciones o procesos no son su core, o sea, no es lo más importante que usted tiene, a pesar de que pueda elevar el costo, usted garantiza de que la calidad aumenta porque el que está operando a ese nivel, ¿verdad?, de la cadena es especialista específicamente en ese tema. Entonces, por ejemplo, el caso que mencionaba el profesor del transporte de, vamos a decirlo, de productos congelados, requiere un transporte especializado, ¿verdad? Que el tener ese equipo de transporte propio requiere un mantenimiento, requiere compra de repuestos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú contratas los servicios de una empresa especializada en el transporte de productos congelados, ya entonces tú haces la transferencia de, en este caso, de que el producto se te dañe por un transporte que no tenga la temperatura adecuada para transportar el producto de un sitio a otro a la temperatura adecuada. Entonces, el comentario que yo quería mencionar acá es que cuando el profesor menciona de que el riesgo puedes aceptarlo, no transferirlo, lo que nosotros estamos tratando de montar el marco es para posteriormente, como justamente el profesor allí pone, controles, ¿ok? Y dice aceptación, riesgo, mitigación, transferencia. El curso que nosotros vamos a presentar va precisamente en el establecimiento de controles, es decir, el fortalecimiento del sistema de control interno. O sea, qué actividades de control se pueden diseñar y aplicar para los efectos de mitigar los riesgos de facturación. Nosotros vamos a asumir de que, bueno, estamos en Venezuela y a través de los términos que más adelante el profesor va a explicar de lo que es la dolarización transaccional, la dolarización financiera, etcétera, nosotros entendemos que vamos a trabajar con este entorno. No hay otra. El entorno que tenemos, el sistema tributario, el sistema legal que tenemos, es el que tenemos y nosotros no podemos hacer nada. O lo aceptamos o mitigamos. ¿Ok? Entonces, el profesor está presentando estas tres opciones de respuesta y la que es más importante o la que vamos a tratar de desarrollar es la mitigación. Porque siempre debemos tener en consideración que la transferencia de riesgo, de acuerdo a la magnitud, es costoso. Hay un punto donde, como cuando su operación es pequeña, usted puede asumir ese costo porque el riesgo es más alto que el costo. Pero hay un punto en donde, cuando la operación escala, en donde el operar sale más barato que el transferir el riesgo. ¿Listo?
Adelante, profesor. Ok, y en ese sentido, la mitigación y los controles internos que podamos establecer viene dado de que el primer paso es que acepta que el riesgo está. Y en función a eso, Es que en este sentido, la aceptación es, como vamos a ver efectivamente, como vamos a ver más adelante, tú dices no voy a hacer nada. Aceptarlo. ¿Ok? Que es lo vamos a ver más adelante y no me voy a adelantar porque esa es como le dije esta mañana, es la parte más bonita del curso. Yalín se acordará de que esa parte es una de las partes más interesantes del curso, cuando vamos a dar las herramientas de cómo definir, aceptar o no un riesgo específico, que es uno de los riesgos que tenemos en la facturación en dólares. Ok, eso es correcto. Ahora bien, en este marco muy general de riesgo, un curso de mayor número de horas, sería mucho más amplio y profundizar sobre las diversas estrategias. Aquí, como le estoy señalando, simplemente estamos mostrando tres de las estrategias que hay que se pueden asumir. En tanto, una vez que se ha establecido que existen unos riesgos que se aceptan y que se van a crear un plan para poder mitigarlos y en algunos casos poderlo transferir dependiendo de los costos, entonces habría que evaluar. Y ahora nos tocaría mirar lo que corresponde a la evaluación de riesgo. Cuando uno habla de evaluar el riesgo, se refiere a que es un proceso bien complejo en el cual implica determinar cuánto riesgo la empresa está dispuesta a aceptar. Es decir, del riesgo que se identificó, del riesgo que yo acepté, del riesgo que voy a trabajar, a mitigar a través de diversos controles internos. Entonces, la evaluación tiene que ver en determinar cuánto de riesgo la empresa es capaz de aceptar, y eso se mide desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la probabilidad y del punto de vista del impacto que genere. La probabilidad, como se lo mostramos aquí en lámina, es la posibilidad de que ocurra el riesgo, y el impacto es las consecuencias que genera. Esto que tenemos acá, esta lámina, en la parte de la lámina, esto que estamos mostrando de esta forma, es establecer una matriz de probabilidad e impacto dependiendo de cuánto de riesgo la empresa pueda asumir, si el riesgo es muy bajo, es moderado o hasta inclusive muy alto. Entonces habría que ver cuál es la probabilidad de que ese evento ocurra, y de esa manera habría que establecer en función a eso cuánto la empresa estaría dispuesta a aceptar. La gran mayoría de los materiales que aparecen en la literatura y en el internet no lo muestran en términos porcentuales. A mí me gusta mostrarlo en términos porcentuales, particularmente a Alexis Mena así le gusta, porque fíjense que una probabilidad de un riesgo muy bajo, por ejemplo, de que suceda algo muy bajo, una probabilidad del 10%, por supuesto el impacto sería muy bajo, apenas de 1% en la empresa. Entonces, dependiendo de cuánto de probabilidad, aquí hay una probabilidad de que suceda un 90% de que suceda un evento, por lo tanto, el impacto va a ser muy alto, y un impacto de hasta un 80% es muy alto, y fíjense que tenemos un impacto de 72%, que no es más que multiplicar la probabilidad 90 por el impacto 80 y nos estaría dando una probabilidad de un 72%. Entonces, cuando uno establece estas pautas de riesgo y de probabilidad, entonces uno trata de mirar, bueno, cómo construyo una matriz con el objeto de aminorar a través de una serie de medidas de control interno que ocurra el evento y que el impacto que pueda ocurrir sea el de menor efecto posible.
y por lo tanto uno establece diversas pautas para manejar la evaluación de riesgo. A grandes rasgos, esto es, en cierto modo, al final del curso, en la sesión del día sábado, vamos a mostrar ya, una vez que hayamos hecho todo el recorrido por los diversos aspectos temáticos que tienen que ver con los registros contables y las normativas, entonces pudiéramos montar un evento muy sencillo de una matriz de probabilidad e impacto. Ahora bien, eso desde el punto de vista de la evaluación y del concepto muy general de riesgo. Lo hemos hablado muy a grandes rasgos, pero nos interesa ahora precisar desde la otra óptica, porque las empresas existen, están en el mercado y tienen que manejarse. Hoy en día las empresas en Venezuela se manejan en un escenario económico sumamente adverso, a pesar de que han habido y se están produciendo una serie de medidas y algún tipo de mejora en la actividad económica. Y como lo hemos venido comentando en otros cursos y siempre lo comento con el profesor Petrascu, de Yalín está al tanto de ello, la caída que nosotros hemos estado observando en la economía, en el escenario económico, fue tan dantesca en los últimos 4 años que nosotros llegamos a perder casi el 80% de la producción del Producto Interno Bruto, y con una hiperinflación y una inflación de números que no queremos ni recordar, y por lo tanto, después de haber estado, como es un ejemplo muy sencillito y no es mío, es de un colega economista que es Adrúbal Olivero, que me encanta escucharlo porque hombre muy pragmático, él señalaba en una de sus entrevistas que después de haber perdido el 80% de la economía, es decir, estamos en un edificio y tenemos 8 pisos hacia abajo, después de estar en el piso -8, empezamos nosotros una recuperación lenta, y cualquier señal de crecimiento del piso 8, hemos venido poquito a poco con una recuperación. Ya logramos nosotros como país controlar la hiperinflación. Tenemos unas cifras de inflación todavía muy, pero muy elevadas para el desarrollo de una economía que se redujo en su tamaño. Por lo tanto, cualquier muestra de crecimiento es que pasamos del piso -8 al piso -7, pero todavía ahora es que falta para llegar a donde nosotros estábamos en la economía hace unos 10 años atrás. Entonces, estos dos elementos que son distorsionantes, como es la inflación y el tipo de cambio, andan en situaciones adversas, disímiles. Fíjense que la flecha que generalmente nosotros mostramos de la inflación es una flecha que va hacia arriba, como la mostramos acá, y el de la tasa de cambio va hacia abajo. Pero eso es porque hay un diferencial entre ellos y hay una distorsión clara y precisa entre inflación y tipo de cambio. El tipo de cambio los hemos visto como a lo largo de los últimos días, el tipo de cambio desde hace un par de semanas, el Banco Central, después de haber inyectado una cifra bien significativa a la economía para tratar de contener el crecimiento del tipo de cambio, dejó de inyectarle de la misma forma como lo venía haciendo todos los días. Estaban inyectando entre 70 y 80 millones de dólares para contener el tipo de cambio, pero cuando se meten la mano al bolsillo ya no hay más dinero para contener ese tipo de cambio, y por supuesto lo han dejado deslizar. En cursos anteriores yo les decía que esas medidas, estoy hablando que en el curso el anterior, el tipo de cambio era 4.03 y el escenario
del tipo de cambio de paridad, el tipo de cambio real, nos daba alrededor de 6.50. Y yo le decía que, bueno, progresivamente ese 4.03 de hace no menos de un mes se iba a ir deslizando progresivamente. Y fíjense que ya lo estamos viendo en 5.09 y el Banco Central va a dejar, y Gobierno Nacional va a dejar deslizar ese tipo de cambio. Y por supuesto, el deslizamiento del tipo de cambio va a traer efectos negativos sobre el crecimiento de los precios y sobre la inflación. Entonces, aquí hay este binomio distorsionante, el tipo de cambio va a seguir aumentando y nosotros, lamentándolo muchísimo, vamos a ver un crecimiento en los precios. Ya lo estamos viendo, los que salimos a hacer compras, estamos viendo ya un ajuste en los precios de los productos básicos de entre un 10-15%, cuidado si más. Entonces, Gobierno Nacional está dispuesto a dejar deslizar el tipo de cambio, buscando un tipo de cambio mucho más competitivo que haga que nuestros productos hacia afuera tengan una mayor competitividad a la hora de realizar las exportaciones. Pero eso en detrimento interno de que los precios van a aumentar, las cifras de inflación que vamos a mostrar un poquito más adelante nos señalaban una baja importante y un manejo importante de la inflación, pero con estas medidas de hace 2 semanas para acá, vamos a ver nuevamente cómo la curva de inflación que venía disminuyendo se va a deslizar hacia arriba. Miren este dato de lo que ha venido sucediendo en los 4 primeros meses de este año. Según los datos que suministra el Banco Central, la inflación acumulada de enero a abril, y simplemente uno se mete en la página del Banco Central y encuentra que la inflación acumulada es de 16,3%. Ese es lo que llevamos acumulado de enero hasta abril. Pero la variación en el tipo de cambio, fíjense, estoy hablando de hasta abril, no estoy tocando mayo, porque todavía las cifras de mayo no están publicadas. La variación en el tipo de cambio, es decir, cómo cambió, cómo hubo la variación del tipo de cambio desde enero hasta ahora, apenas fue de 0,43%. La variación de inflación, 16,3%, mientras la que del tipo de cambio, 0,43%. Esto significa que los precios han crecido más rápidamente que el aumento del tipo de cambio. Es decir, el crecimiento de los precios ha sido 37,9 veces superior al crecimiento del tipo de cambio. A pesar de que el Gobierno Nacional está haciendo esfuerzos por contener la inflación, sigue siendo el elemento más dañino de la economía, lo que tenemos que trabajar de manera tal de poder controlar ese movimiento en los precios, y todos y cada uno de nosotros lo vemos cuando salimos al mercado o las empresas. Allí hay una, José, de una de las empresas que su director financiero es, si mal no copié, es Mabel, la directora financiera de una empresa que nosotros hemos comprado muchísimo productos de que esa empresa vende, que es los productos Pantera, donde está Correcto. la caraota, etcétera, etcétera. ¿Es Mabel? Sí, señor. Sí, sí. A Sí. ver, no me equivoqué con Mabel. Mabel es la dueña de Productos Pantera. Ella vende no solo las caraotas, los granos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, Mabel, nos puedes comentar el proceso de ajuste en los precios en los últimos días. ¿Ya ustedes han hecho ajuste en los precios de sus productos? Sí, de verdad que es una problemática diaria el ajuste de los precios. Lo que pasa es que justamente por ser sector alimento, eh, estamos muy con el ojo encima por entes gubernamentales. Entonces,
pese a que de repente puede haber mucha variación, ahorita que se tiene el incremento del tipo de cambio a diario, nosotros tenemos que justamente, bueno, jugar con los precios y como tal, nada, si la materia prima sigue manteniendo su mismo precio original, tenemos que ir buscando la manera de poder reducir costos en otros elementos añadidos al producto final para poder tratar de, ¿sabes?, de sobrellevar los precios como realmente nos encontramos con la realidad inflacionaria, pues. Y especialmente porque los productos que ustedes venden son productos de primera necesidad. Sí, sí, exactamente. Y no solo que puedan estar en el ojo del gobierno, sino que realmente esos productos son tan básicos, que un plato de caraota en cualquiera de los hogares venezolanos es de suma importancia. Así que, como dices tú, Mabel, habrá que reducir los costos por otros elementos asociados directo o indirectamente y tratar de mantener el precio lo más invariable posible. Sé que es difícil, pero que es necesario de manera tal de que cuando uno se pone la mano aquí en el corazón, entonces uno dice, bueno, pero déjame ver sin tratar de que mis utilidades disminuyan, ver por otro lado cómo podemos nosotros disminuir los costos directos o indirectos al producto. Así mismo, correcto. Sí, señor. Terminando con lo que dice la lámina, de acuerdo con esas cifras que le estoy mostrando, que el crecimiento de la inflación fue 16.3%, mientras que el de la variación del tipo de cambio 0.43, mire lo que sucedía. Y con esto, Mabel, simplemente es mucho más claro. Lo que se pagaba en enero 2022, en enero del 22, con $1, lo que nosotros pagábamos en enero, hoy en día tendríamos que pagarlo. Ojo, no es aquí en marzo, esto es en abril. Aquí esto es en abril. Me disculpan. 37.9 veces más. Significa que la capacidad de compra, y aquí es donde, Mabel, uno tiene que ver, wow, ¿cómo hacemos para que el venezolano no se vea tan afectado? Y ustedes que tienen competencia extranjera, porque tienen muchos productos que están viniendo del extranjero, fíjate que significa que el dólar ha perdido su poder de compra en bolívares casi el 100%, 97.3 en apenas 4 meses de lo que va del año. Eso indica la clara distorsión de ese binomio de inflación, devaluación, tipo de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, un dólar de enero de este año, hoy en día necesitarías 37 dólares para comprar lo mismo que comprabas en enero. Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, ahí vemos cómo el crecimiento de la inflación simplemente, así el gobierno no lo quiera ver, eso es lo que está sucediendo. Y ustedes que están en empresas grandes, y no solo en la tuya, en las otras empresas de las personas que trabajan y que están acá en el curso, eso es lo que nos está mostrando esa situación, y allí uno tiene que ser muy comedido con ello a la hora de ver cómo ajustar. Por tanto, van a tener que hacer los ajustes, pero que sea el menor ajuste posible, no solo por la competencia, sino porque ustedes tienen ya un nombre en el mercado, la gente va y busca directamente al estante y sabe dónde, en el estante del supermercado, en dónde están ustedes, porque tratan ustedes como exigencia al supermercado de que siempre estén en el mismo sitio y que no me lo cambies de allí como estrategia, porque entonces uno va derechito a buscar ese producto. Y por supuesto, vas a tener que hacer algún pequeño ajuste, pero que sea el menos llamativo posible. Sí, señor. Aquí tenemos en esta otra lámina, fíjense, la línea en roja es la inflación acumulada, miren cómo va disparada, y la en azul
el tipo de cambio, que prácticamente no ha tenido ninguna variación a lo largo de los 4 meses. Y allí vemos la pérdida de capacidad de compra que hemos estado sufriendo cuando la inflación anda disparada y el tipo de cambio no se había deslizado hasta abril, y el gobierno nacional como que por fin entiende de que el tipo de cambio está subvaluado, hay que ajustar ese tipo de cambio para que nuestros productos puedan ser muy competitivos. Me gustaría escuchar opinión de otras personas que están en el curso. Recuerden que dije que no vamos a hacer un rosario en familia. Johanny, Daisy, te doy la palabra, Johanny. Recuérdame en dónde estás trabajando, Johanny, y Johanny es de la empresa. José, si estás conectado, Johanny es de la empresa del estudio de contenido. ¿De qué manera ustedes, Johanny, le está afectando la inflación? Adelante. Bueno, nosotros en la empresa básicamente somos una empresa de servicios. Nuestro principal gasto es el capital humano. Entonces, la inflación nos afecta porque obviamente los empleados requieren aumentos de salarios, o pagamos bonos en dólares, justamente por por esta inflación. Y no podemos, no sé, la paridad entre aumentarle a los clientes y poder hacer estos aumentos de salario. Entonces, que yo veo que a nosotros lo que nos afecta es en ese sentido, justamente por ser de servicio. Ya. Sí, esta empresa a la cual tú diriges, desde el punto de vista de la administración, por supuesto, una empresa de servicio, y tú tienes que mantener a tu personal de la forma mejor pagado posible. Y por supuesto, vas a ir trasladando a precio esos ajustes, y la gente terminará entendiendo de que en el mercado la mejor forma no es tener los productos o los servicios, sino que si hay que pagarlo un tanto más caro, bueno, ni modo, habrá que hacerlo de esa manera. Daisy, quiero escuchar tu opinión, Daisy. Por favor, adelante. Daisy está en Puerto Ordaz. Buenas Adelante, noches. Uh-huh. Sí, bueno, el ramo de donde estoy trabajando es parecido al de Mabel, lo que es que yo lo que hago es distribución de confitería. Y también estoy en el ramo de alimentos. O sea, no somos una empresa productora, pero sí distribuidora. Y estoy también, igual que la otra compañera, que es la de la logística, porque en el grupo que dirijo son un pool de empresas que tenemos a nivel nacional, tenemos varias sucursales, y también nosotros trasladamos la mercancía. O sea, nosotros tenemos dentro de nuestro pool también está una empresa de transporte. Entonces, yo lo que estoy oyendo, o sea, lo mío tiene como que un ligadito ahí, que tengo tanto la parte del aumento de precios y la parte del servicio. Yo le presto servicio a las empresas que me suministran a mí la mercancía para tratar de mitigar los gastos. Y, o sea, estamos buscando la parte de cómo sobrellevar esos riesgos, porque estoy en la fase de aceptación, ya lo acepté, estoy mitigando y estoy transfiriendo los costos, los gastos al grupo, al pool que tengo dirigiendo. Se me ha hecho un poquito difícil, pero lo hemos tratado de sobrellevar, pues. Exacto. Adelante, profe Petrasco. Me pareció gracioso cuando escuchaba a las colegas participando, que pareciera que estuviéramos hablando como las distintas fases del duelo. Recuerdo que un psicólogo hablaba de que las fases del duelo primero es aceptarlo, después viene el rechazo,
después viene la rabia, creo que son varias así, no recuerdo cuál es el orden, ¿no? Pero es más o menos parecido en la situación que tenemos nosotros en el país. Lo primero es decir, sí, vivimos en inflación. Ahora, según las cifras del Banco Central de Venezuela, cosa que el profesor Alexis no le gusta cuando yo digo esa apreciación, pero según las cifras del Banco Central de Venezuela y según sesudos economistas, ya Venezuela no está en hiperinflación, cosa que yo teórica y académicamente discuto, pero lo importante acá, que creo que es ya el profesor desde el primer día estaba planteando cuál es el tema subyacente dentro de todos los graves problemas que nosotros vamos a estar analizando, es que obviamente acá estamos en un escenario donde hay solamente contadores públicos. Entonces es muy sencillo entender de que la inflación es un tipo de fenómeno y la devaluación es un tipo de fenómeno distinto, que si no me equivoco, doctor Mena, usted más adelante va a tratar de manera separada, ¿correcto? Sí, es correcto. En unas láminas más adelante. Entonces, acá estamos hablando entre personas técnicas, que entendemos que son dos fenómenos económicos que lamentablemente en Venezuela hemos estado conociendo en profundidad durante ya demasiado tiempo, en mi opinión, pero no están íntimamente relacionados, o sea, tienen relación, pero no hay una relación directa, y más en una economía como la nuestra, que está significativamente controlada por el Estado. Entonces, este diferencial que está mostrando el profesor de enero a abril entre estos dos fenómenos, lo que nos permite entender, cosa que ya creo que la mayoría de la población ha entendido, ese fenómeno que hablaban las personas de la famosa inflación en dólares, que también sé que el profesor tiene unas láminas muy interesantes, que allí vamos a abrir el debate, porque es que no existe una relación directa entre una y otra. Una afecta a la otra, pero no de manera inmediata, uno a uno, ¿ok? Porque, y este no va a ser el motivo de este curso, cosa que si ustedes lo piden, yo creo que el profesor Men y yo podemos hacerlo, porque tenemos nuestras tesis cada uno de manera muy interesante. La cantidad de distorsiones que se han convertido en instituciones dentro de la economía venezolana impiden determinar fehacientemente cuál realmente es la cifra de inflación y cuál realmente debería ser la cifra de una tasa de cambio que fluctúe libremente. Mucha gente se confunde, y con estos términos, profesor, para que continúen sus presentaciones, confunden la tasa del Banco Central de Venezuela con una tasa de mercado que fluctúa libremente. ¿Ok? Obviamente, de un escenario tan restrictivo y tan arcaico, retrógrado, porque no me vienen epítetos que el profesor no se preocupe, a un esquema donde efectivamente la población tiene acceso al uso, al ahorro en moneda dura, obviamente estamos en una situación mucho más favorable que la que teníamos hace cuestión de, ¿cuánto, profesor? 24 meses. ¿Cuánto tenemos ya con dolarización transaccional? ¿Dos años ya? No. Por lo menos 2 años. 2 años, ok. Tal vez para mañana podemos traer el dato, yo creo que lo voy a traer, porque evidentemente la situación anterior era aún peor, ¿no? Entonces, lo que quería yo con esta disertación es estas cifras que está presentando el profesor Alexis para efectos académicos. Hay mucho que decir detrás de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de la inflación, la cesta de productos, la metodología que tiene el Banco Central para la determinación, sí, la forma en la forma en que se establece la tasa de cambio, que le decimos en la tasa de cambio del Banco Central. Obviamente, para efectos prácticos lo tomamos y lo analizamos. Sin embargo, para cada una de ellas hay todo un conjunto, en mi opinión, de distorsiones y ya institucionalizadas que impiden ver con claridad qué es lo que sucede. ¿Okay? Entonces,
como sé, estoy hablando abiertamente porque como sé que en el auditorio hay contadores, sé que me están entendiendo perfectamente, el índice de inflación, que es el índice nacional de precios al consumidor, es una cifra, pero tal vez es una de entre varias que debemos nosotros estar considerando. Hay contadores que hablan ya de multiinflación. Yo, por ejemplo, soy partidario, y esa es parte de mis temas para la tesis doctoral, es el análisis de la inflación interna. O sea, ¿cuál es tu inflación que tú tienes particularmente dentro de tu organización? Pero eso requiere todos unos sistemas de control interno, unos sistemas bien aceptados. Eso, disculpe que me No, digré, para pero nada. Ujú. quería precisar acá porque ciertamente eh, para un para un ojo poco acucioso puede llegar a conclusiones muy grotescas, pero detrás de cada uno de esos números, de cada una de esas eh, líneas que representan unos fenómenos, esos datos tienen mucho que hablar, mucho que decir. O sea, la tasa del Banco Central de Venezuela, bueno, sí es un referente y vamos a hablar de él bien extendido posteriormente, pero es la tasa que tenemos. Eso es, como dice una canción muy famosa en los venezolanos del exilio, esto es lo que hay. Lamentablemente eso es lo que hay y bueno, a esa tenemos que apegarnos, pero no es la tasa de mercado de contado como más adelante vamos a ver con la NIC 21. Adelante, profesor. Eso es correcto. Y fíjate que, y añadiendo a lo que tú estás colocando, tenemos que manejarnos con las cifras oficiales. Fíjense que hacemos acotación también de la cifra del paralelo. No la colocamos acá porque aun cuando uno lo maneja y como lo decimos en esta lámina, y ahora vamos a manejar dos términos que son sumamente difíciles, de mucha discusión, que es la dolarización transaccional y la dolarización financiera. No la colocamos allí, manejamos en los términos, pero uno tiene que hacerse eco es de la información oficial, le guste o no, con las diferencias que uno tenga, por la forma como se mide el índice de precio al consumidor, la cesta de productos, y no solo la cesta de productos, sino el peso que cada producto tiene dentro de ese total. Entonces, por supuesto, eso distorsiona el número de la inflación, y con todo y que lo distorsiona, miren la cifra que estamos manejando. Por eso, un profesor hace muchos años me decía que cada uno de nosotros tiene su propia inflación. Y en ese sentido, nosotros tenemos que determinar cuál es la inflación que tenemos, porque a lo mejor, por decir algo, dentro de aquí en mi casa, el peso de los servicios de transporte es mínimo porque nosotros tenemos vehículos. Pero para otras personas, el transportarse a lo mejor le ocupa el 40-50% de sus ingresos. Y como nosotros ponemos aquí la gasolina subsidiada, entonces eso nos reduce. Entonces depende mucho de cómo cada quien lo maneje. Son dos términos que vienen sucediendo ya desde hace rato, por lo menos un par de años, y que lo hemos mantenido en nuestro discurso porque siguen estando muy vigentes, y dentro de las consideraciones económicas así lo señalamos, que es la dolarización transaccional, que es lo que tenemos aquí en la lámina, y en la otra vamos a hablar de la dolarización financiera. A raíz de todo ese proceso terrible que nosotros vivimos durante 4 años de hiperinflación, más de 50 meses viendo niveles elevados, me queda la palabra poco, elevadísimos de crecimiento de precios prácticamente todos los días, los precios como en otros países del mundo que también lo vivieron. Argentina, por ejemplo, lo vivió, el mismo Brasil. Se tomó una decisión a nivel gubernamental desde hace 2 años de que se manejase, y eliminaron una ley de, se me fue,
profe, recuérdeme, Petrasco, la ley de... se me fue la ley Por eso de... está hablando del escenario anterior de la ley de ilícitos cambiarios. La ley de ilícitos cambiarios, al ser eliminada, Sanciones penales tenía. exactamente, que traía sanciones, etcétera, etcétera. Entonces ya nosotros abiertamente podemos hablar de que en la economía venezolana se manejan una economía bimonetaria. Básicamente se maneja el tema del bolívar como unidad monetaria, pero se maneja a grandes rasgos el dólar como la otra unidad. En otros sitios del país, yo estoy seguro que por allá en Puerto Ordaz se maneja mucho el peso o se maneja otras monedas, en el Zulia también, pero a grandes rasgos es una economía bimonetaria, y en función a eso la dolarización transaccional no es más que un proceso, y nosotros venimos en ese proceso, en que utilizamos la moneda extranjera, y fíjense que aquí lo dejo marcado, no establecida de forma legal. El gobierno nacional no ha querido, por nada del mundo, señalar que hay una moneda en la cual nosotros trabajamos y nosotros manejamos. No la ha establecido de forma legal, pero si la permiten, yo uso el término disimuladamente, y muchas veces se le escapa y manejan el término de dólares. Pero ese concepto de dolarización transaccional es que nosotros utilizamos esa moneda para hacer todas las transacciones que se llevan a cabo en el país. Los precios se fijan de acuerdo al tipo de cambio oficial, pero cada uno de nosotros piensa en términos de moneda extranjera. Hace ratico Mabel señalaba que a sus empleados le cancelarán unos bonos en términos de dólares, y fíjense que a pesar de que el precio de la mercancía esté en bolívares, inmediatamente a nuestra mente, por lo menos me pasa a mí, ya no me manejo tanto en bolívares, pero sí lo veo en dólares, entonces sé si es caro, si es costoso, si no es costoso. Entonces ya manejamos en nuestra mente esa moneda extranjera que compite ahora muy duramente con la moneda nacional. Desde el punto de vista económico, existen una serie de funciones que debe cumplir una moneda en un país determinado. Y aquí están mencionadas 3 de las funciones, y quiero hacer este análisis entre el bolívar y el dólar. Y fíjense que la primera función es de unidad de cuenta. El bolívar y el dólar cumplen la función de determinar las unidades de valor. Nosotros vemos cómo en muchísimas empresas están los precios en bolívares, pero también está el precio en dólares. Entonces, el gobierno nacional ha obligado a las empresas a publicar sus precios en bolívares, pero se creó otro signo, que ya no es el signo de dólar. Se creó otro signo para indicar, que es el signo numeral, para indicar que en términos de dólares eso vale tanto. Y ya nosotros nos hemos acostumbrado a que ya no vemos un signo de dólar porque no lo está establecido, pero vemos un signo numeral o cualquier otro llamamiento en términos de dólar. Entonces, ambas monedas fijan el valor tanto de los precios de los bienes como de los servicios. Como medio de pago, el bolívar cumple una función limitada, es verdad, muy limitada, pero muy limitada, a pesar de que el gobierno nacional ha obligado a que con el impuesto último que modificó la ley, el impuesto a las grandes transacciones financieras, que tenemos nosotros en nuestro análisis mucho que decir y mucho que criticar de ese impuesto desde el punto de vista legal. Ya comienza por allí siendo grandes transacciones. Entonces simplemente yo voy a comprar una bolsa de 10 pancitos y pago con un billetico de $5. Esa es una gran transacción y por eso yo tengo que pagar un impuesto. Esas son cosas que no se entienden. Pero con el dólar, que aquí yo le coloco
que se venía realizando el 60% de las transacciones, las cifras señalan que esa cantidad ha venido disminuyendo a raíz de que el gobierno nacional ha obligado a las empresas y el impuesto a las grandes transacciones está generando una distorsión sobre ello. Sin embargo, esta mañana yo conversaba con el profesor Petrasco señalando de que todavía en muchas partes uno logra ver que las personas cancelan en dólares y el tema está en si lo registran desde el punto de vista contable o no. Entonces, en ese sentido, encontramos nosotros situaciones en las cuales el dólar ha estado cediendo como medio de pago y el bolívar, a raíz de esta decisión del IGTF, se ha estado repuntando, pero simplemente es una función muy limitada. Nosotros no tenemos acceso a cantidades de bolívares, nada más los que utilizan el sistema de transporte público, lo vienen haciendo por allí. Y como reserva de valor, ahí sí no hay ninguna discusión en que el bolívar ha perdido su capacidad de reservar el valor. Ninguno de nosotros, y nos ponemos poner la mano en el corazón, tiene bolívares guardados. Inmediatamente nosotros lo convertimos en cualquier forma, sea en términos de dólares o compramos bienes o adquirimos otro tipo de cosas, pero no dejamos bolívares para que estén guardados porque sabemos que la inflación lo está deteriorando. Entonces, este es el concepto de lo que nosotros manejamos como dolarización transaccional. Ahora bien, el otro aspecto que quiero comentar con ustedes es el de la dolarización financiera, que es otra cosa distinta. Consiste, y aquí les leo textualmente, en utilizar la unidad monetaria extranjera, es decir, utilizar el dólar para que cumpla alguna de las funciones de la que venía cumpliendo el bolívar como unidad de cuenta, como medio de pago o como reserva de valor. Entonces, fíjense que ya de una dolarización transaccional, simplemente en hacer las transacciones, compraba y la mercancía y yo pagaba con los dólares, ahora estamos viendo que existe un mecanismo de dolarización financiera. El dólar está supliendo al bolívar, especialmente como reserva de valor. Y eso se mide a través de un coeficiente de depósitos, que ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, sobre el total de moneda extranjera. Ahora bien, hay una serie de factores, que yo les marco acá, una serie de factores que determinan el por qué llegamos nosotros a la dolarización financiera, a tener que manejar el dólar, que no es la moneda oficial, pero que el gobierno nacional se hizo de la vista gorda y nosotros la estamos utilizando. Y a nosotros nos dicen que vamos a cancelar los bolívares y preferiblemente se le señala si tienes dólares mejor, porque simplemente el dólar, y ya estamos viendo, viene incrementándose su precio y nada más que como reserva de valor es preferible tener dólares que bolívares, así nos cueste y nos duela muchísimo tener que señalarlo. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza en la moneda. Nuestro bolívar prácticamente no compra un bolívar, no compra absolutamente nada. Así que esa desconfianza existe. No, como le venía señalando, no cumple la función de reserva de valor y la volatilidad de la moneda del bolívar ante la inflación y a la cobertura de los riesgos. Estas son una serie de factores y esta lámina es la que yo quiero hacerle ver. Fíjense que en enero de este año, el 67% de las transacciones eran en divisa. Había del total, del 100%, el 67% era en divisa. Ha venido disminuyendo y en abril, que fue cuando empezó el IGTF, fíjense el impacto que ha generado ese impuesto. Sin embargo, todavía el 42% de las transacciones y de las captaciones
son en divisas, llámese dólares, llámese euro, llámese el de la frontera con Brasil, que simplemente son las captaciones en divisas. Por lo tanto, esta dolarización financiera va a seguir. Nosotros, por el hecho de que el IGTF nos esté generando un impuesto, nosotros no vamos a dejar de utilizar el dólar como la moneda, no de curso legal, sino como la moneda con la cual estamos haciendo transacciones. Y por supuesto, esos dos conceptos de dolarización transaccional y dolarización financiera la vamos a mantener, y lo vamos a tener que mantener, porque mientras el bolívar no tenga capacidad de compra y mucho menos de reserva de valor, no habrá medida que el gobierno nacional tome con el objeto de que nosotros cambiemos nuestra forma de verlo y nuestra forma de interactuar con ello. Me gustaría, antes de seguir adelante, Joanny, dime cómo se pronuncia Joanny, si es Johanny, es Joanny, corrígeme para yo no estar cometiendo error. Joanny, ¿verdad? Debería ser Johanny, pero no todo el mundo es Joanny, ya me acostumbré. Te acostumbraste, la H sí cumple su función, Joanny. Ajá. Joanny, ¿qué impresión te parece todo esto que estamos viendo hasta este momento? Ya vamos a hablar del tipo de cambio nominal y del tipo de cambio real para poder cerrar la sesión de hoy. ¿Qué te parece eso? Ustedes allá en la empresa, ¿cómo se están manejando, Joanny? Concuerdo perfectamente. Luego de lo del IGTF en marzo, la mayoría de mis clientes, el 95% pagaban en divisas. Luego de esto comenzaron a pagar en bolívares. Y igual nosotros, comencé a pagar los servicios en bolívares, ya que recibía bolívares estoy pagando. Entonces sí, hubo una disminución del uso de la divisa, tal cual como aparece en la lámina. En la lámina. Y eso, yo lo conversaba también con el profesor Petrasco, el IGTF ha generado ese efecto. Y claro, cuando uno lo ve en cifras pequeñas, dice, bueno, puedo seguir pagando en dólares, pero cuando son cifras significativas, allá hay un monto que el gobierno nacional quiso, como digo yo, meterle la mano cuando se dio cuenta de que en la economía venezolana se estaban manejando alrededor de 2.000 millones de dólares en un proceso de economía. Eso es una cifra extravagante, 2.000 millones de dólares, sobre el cual el gobierno dijo, vamos a meterle la mano creando un impuesto del 3%, porque de esa cantidad nos hace falta, y ahí estamos viendo ello. Pero ¿te parece a ti que va a desaparecer las transacciones en dólares, Joanny, No, o se van a mantener? Se van a mantener. Incluso yo me imagino que luego van a comenzar a subir otra vez. Creo que este efecto va a durar poco y luego va a comenzar a subir otra vez, porque con el aumento ahorita del dólar, yo creo que la gente se va a acostumbrar y va a subir el costo, por así decirlo, del IGTF. Yo le decía al profesor Petrasco esta mañana que a mi modo de ver, desde el punto de vista del análisis, yo creo que dentro de unos 3, 4 meses el Estado se va a hacer de la vista gorda con el IGTF. Hay muchísimo, más del 50% de las empresas del país. En pocas palabras, alrededor del 60, 70% de las empresas que hay en el país son pequeñas y medianas. Y muchas de ellas no pueden comprar estas máquinas fiscales. Una maquinita de esa vale alrededor de 3, 4 mil dólares. Y habría que preguntarse cuál de esas empresas facturan esos montos. Entonces, escuchaba yo una declaración de una persona, se me fue el nombre de apellido Polesel, una dama, que decía esta mañana que muchos de los empresarios formales se están pasando a la informalidad porque la voracidad del gobierno desde el punto de vista de impuestos, de tasas, inclusive de contribuciones, es de tal magnitud que no hay forma ni manera de que
una empresa medianamente facture y tenga para pagar todos esos montos. Por ejemplo, el tema del aseo es una cosa impresionante en el municipio de Libertador y ya en otros municipios. No sé si sucede allá en Valencia, Rosana, si los costos de pagar el aseo, los servicios de aseo urbano son tan elevados como aquí en Caracas. Pues sí, sí, son bastante altos y a lo mejor quienes estamos pagando ya mensualmente no notamos la voracidad con la que esto aumenta, pero quienes no han sacado la documentación legal para, aquí el servicio del aseo lo hace es el IMA, se llama así el IMA, y entonces, quienes no estaban registrados y se piensan registrar, las multas son voraces. Sí. Las personas después que van y se registran, entonces se arrepienten de haberlo hecho y van comentando a los demás que no, que ni siquiera se atrevan a ir hasta allá, hasta la institución, porque si no, las multas son tan grandes que las personas ni siquiera pueden mantener en su negocio. Claro, porque lo que estás facturando en tu negocio es imposible que pague esa voracidad fiscal. Fíjense entonces ahora lo siguiente. Estas son estas dos consideraciones. Vamos a hablar en el mercado cambiario de forma tal de que podamos llegar al fin de nuestra clase de hoy, tratando de establecer cuál sería el tipo de cambio. Cuando uno habla de tipo de cambio, como concepto muy general, señala que es el precio o la cotización de una moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Eso normalmente nosotros lo conocemos como tipo de cambio nominal. En este momento, hasta el día de ayer, podemos colocar el día de hoy, el tipo de cambio nominal es 509 por cada dólar. Eso es lo que se llama tipo de cambio nominal. Ahora bien, vamos a manejar una serie de términos que han traído confusión entre devaluación, depreciación, revaluación y apreciación, que en los cursos que hemos venido dictando hemos tenido que ir mejorando esto, porque uno habla de devaluar, pero habla de depreciar y son cosas diferentes. En resumen, por acá le señalo, cuando la moneda nacional se devalúa o se deprecia, ha perdido poder de compra. O cuando la moneda nacional sucede lo contrario, se revalúa o se aprecia, aumenta su poder de compra. Veamos qué es eso. Devaluación, aumento del precio de la divisa bajo un régimen de tipo de cambio fijo. Nosotros no tenemos un régimen de tipo de cambio fijo, porque fíjense que cada día Banco Central coloca el tipo de cambio. Entonces no hay uno establecido de un tipo de cambio fijo como lo hubo hace muchos años, hace más de 20 años, cuando el tipo de cambio era 4.30 bolívares por dólar. Y ya está. Y ese era el único tipo de cambio. El otro concepto es el de la depreciación. Aumento del precio de la divisa bajo un régimen de tipo de cambio flexible. Nosotros en este momento tenemos, a pesar de que hablamos de devaluación, lo que estamos haciendo es que dejamos depreciar el bolívar y se ha venido haciendo un ajuste y indistintamente, y yo se lo acepto a mis alumnos y en mis cursos de los participantes también. Si hablamos de devaluación o depreciación, ya sabemos que son cosas diferentes porque tiene que haber un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio flexible. Lo importante es que cuando cualquiera de estas dos sucede, hay una pérdida de poder de compra. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. En el caso contrario, que no ha venido sucediendo en otros países del mundo, si se ha podido ver, aumenta su poder de compra. Ahora bien, esta es una pregunta bien interesante y me gustaría que, no sé si por fin, Jenry, tú nos has estado copiando toda la noche, has estado escuchando toda la conversación.
me gustaría que nos escribieras y nos dijeras si realmente es así. ¿Por qué suben los precios en dólares? Dejo esa pregunta allí. ¿Por qué los precios en dólares suben? Mabel, en tu criterio, encienda su cámara ahí para verle la cara, ver qué cara me pone. ¿Por qué los precios en dólares suben? Bueno, a mi parecer, justamente aumentan los precios en dólares porque precisamente la inflación ha ido aumentando en manera mucho mayor a lo que ha ido aumentando el tipo de cambio. Entonces, digamos, el tipo de cambio ha quedado subvaluado y de repente lo que antes nos podía costar, no sé, 100 bolívares, y yo con esos 100 bolívares daba $10, resulta que para pagar ahora los benditos 100 bolívares tengo que poner $30. Eso Entonces, se llama, en economía se llama rezago cambiario. Por eso es el título de la lámina. Esa explicación tuya se denomina rezago cambiario. ¿Por qué? Porque la inflación va por un lado, pero el tipo de cambio va muy lento y ese diferencial es ese rezago cambiario. Entonces, por eso no hablamos de que el dólar se devalúa, porque el dólar no se devalúa. Mucha gente usa ese concepto. No, señor. Para que el dólar se devalúe, usted tiene que estar en Estados Unidos. Y allá, si la moneda se ha devaluado, es allá. Para nosotros no puede haber devaluación en dólares, porque esa no es nuestra moneda. Lo que hay es un rezago en el crecimiento de ambas, del tipo de cambio y de la inflación, y por lo tanto nos hace que para que podamos comprar necesitamos más dólares. Y el ejemplo que tú estabas colocando es perfecto, porque fíjense que nos ha obligado que ahora necesitemos más dólares para comprar las mismas cosas que comprábamos hace unos meses atrás o hace una semana atrás. Y esto se va a mantener si el gobierno nacional no deja. Cualquier medida en la economía es mala y es buena. Hay que dejarla deslizar el tipo de cambio. Claro, eso vamos a ver subir los precios, pero entonces buscar un tipo de cambio más competitivo para que pueda la economía funcionar. Pero para que la economía pueda funcionar, tienen que abrirse más empresas que están paralizadas y las que están en manos del gobierno, volver a las manos públicas, como lo hemos estado viendo, que muchas de las empresas, y tú que estás en los teques, pero sabes lo que es el Sambil La Candelaria, de la noche a la mañana se lo entregaron a su dueño y le dijeron, bueno, ya no puedo hacer más nada con ello, hágalo ustedes ahora. Y así como esa empresa, hay muchas otras que el gobierno nacional va a tener que devolver a las manos privadas. 3 láminas más para que veamos lo que sería la paridad de tipo de cambio. Para que suceda eso que llamamos paridad de tipo de cambio, se basa esto en que en 2 países se iguale los precios, estén igualados y podamos comprar acá en Venezuela la misma cantidad de cosas, por ejemplo, en Estados Unidos. A largo plazo, y es la decisión, tienen que ajustarse para poder establecer una paridad. Una de las medidas que a nivel internacional muchísimos países, no es una medida estrictamente económica, pero que muchísimos países utilizan y los economistas lo utilizamos, es el famoso índice de la hamburguesa, el famoso Big Mac, en el cual, de acuerdo con la literatura, ese nombre lo creó la revista The Economics, y mire desde cuándo, de 1986. Y el modelo, este modelo de índice Big Mac, que se vende en todas partes del mundo, porque McDonald's está en todas partes del mundo, consiste ese modelo en que el precio de las monedas locales de los países respecto al dólar se encuentran en niveles consistentes con la paridad de poder de compra. Es decir, se compara el precio del Big Mac en Estados Unidos con el resto de los países en el mundo.
Y miren lo que ha estado sucediendo. Cifras recientes nos señalan que aproximadamente un Big Mac en Venezuela, aquí voy a corregir, cuesta alrededor de $8.35 aproximadamente. Mientras que en Estados Unidos, con toda y la inflación que vienen sufriendo ellos desde hace un par de meses para acá, debido a la pandemia y a otras medidas como la guerra de Rusia, que ha afectado, por supuesto, al mundo, una hamburguesa en Estados Unidos vale alrededor de $5.81. El resultado señala que con este diferencial que está acá, porque el tipo de cambio de paridad simplemente señala que se divide el precio en dólares en Estados Unidos con el precio en dólar de Venezuela, significa que el bolívar está sobrevaluado, y cuando nosotros agarramos el tipo de cambio de ayer, 5,06, el tipo de cambio de paridad debería de estar rondando, Mabel, Daisy, Joanny, ¿quién más tengo acá? Gendry, debería de estar rondando alrededor de 7 bolívares por dólar. ¿Qué significa esto? Que en la actualidad, Rosana, ¿tú no estás acá? O Rosana se me escapó, que no la veo. Este tipo de cambio de 5.09 del día de hoy, Gobierno Nacional lo va a dejar deslizar porque no es el tipo de cambio competitivo, mientras que la inflación nuestra sea tan elevada y los precios en términos de dólares sean elevados. Por supuesto, esto nos va a llevar a que tengamos un tipo de cambio más alto, y veremos próximamente cómo gobierno va a seguir dejando deslizar. Tenemos 4 días, vamos a ir monitoreando todos los días el crecimiento del tipo de cambio. Esta es una manera de hacer este cálculo, y esta es otra manera. Dividir el precio en bolívares en Venezuela entre el precio en dólares de Estados Unidos. El Bimba en Venezuela estaría costando alrededor de 42 bolívares, de manera tal de que esto nos esté dando aproximadamente 7,27, es decir, hay una sobrevaluación de un 43%. En pocas palabras, el tipo de cambio de 5.06 va a tener que ajustarse hasta llegar a un valor muy cercano a ello, si queremos que la economía sea competitiva, si queremos que en la economía haya ese grado de que podamos nosotros comprar acá en el país lo mismo que se compra afuera. Pero no deberíamos decir entonces el dólar está más bien subvaluado en este momento para llegar a los 7,27. No el dólar, el bolívar. El tipo, perdón, bueno, sí, exacto. Sí, es la sobrevaluación del bolívar. Entonces, esta es una cifra alrededor de 7. Los cálculos, cuando el tipo de cambio estaba en 4.03, las cifras nos daban como 6, 6.50, pero fíjense que hay un diferencial de más de 40 puntos entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio que haría la paridad, es decir, el tipo de cambio real, el tipo de cambio competitivo. Y eso es una cifra bien, pero bien significativa. ¿Con qué mensaje estoy mandando con esto? Mañana ya veremos que a la hora de hacer los registros y a la hora de hacer los análisis de la moneda funcional y la moneda de presentación, ya ustedes van a ver que el profesor Petrascu le va a señalar muy claramente que en términos de dólares, cuál de moneda habría que hacerlo, si lo registramos en bolívares o lo registramos en dólares, y ya verán que toda esta explicación económica, explicaciones financieras, es la que nutren todo lo que vamos a ver mañana con la NIP 21, pasado mañana
con los registros contables y la factura, y el día sábado con el modelo que, si Dios quiere, vamos a armar sobre los diversos tipos de riesgo, el riesgo de tasa de cambio, el riesgo de tasa contable. Me gustaría escuchar sus opiniones ya para finalizar nuestra sesión. Voy a dejar de compartir la lámina y dejo para que los minutos finales para que cada una de ustedes, si fue Rosana, que debe haber perdido comunicación. Yendri, por fin nunca supe si nos estabas escuchando o no. Espero que eso haya sido así. Mabel, tus consideraciones finales. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Bueno, nada, me ha parecido bien interesante todo porque esto nos amplía un poquito más el panorama económico y real e inflacionario que nos encontramos en este país. Me gustó, Te abrió los me ojos. agrada. Te abrió más los ojos. Sí, es eso. Es como ustedes dijeron al principio, nadie tiene la verdad en sus manos, pero esto nos va ayudando a ampliar el panorama, pues, las Entonces, distintas opiniones. uno se pregunta, bueno, ¿y este 5.09 de hoy hasta dónde va a llegar? Bueno, hasta ahorita, a hoy debería llegar a 7. Pero basta ver si el gobierno nacional no toma medidas, esto puede seguir subiendo, pues. Entonces, a la hora de hacer planificación, y usted que maneja la dirección de finanzas en su oficina, a la hora de hacer planeación financiera y planeación tributaria, entonces usted sabrá por dónde va a hacer esos planes, porque no lo va a hacer a 5, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces usted tendrá que hacer sus planes a corto plazo a una tasa de cambio mucho mayor. Correcto, Sí, correcto. señor. Daisy. Te damos la palabra, Daisy. Bueno, realmente el curso me está pareciendo muy interesante porque es como que abriendo los ojos, como lo está diciendo, y estoy asimilando la situación como tal, y bueno, tendré que hacer unos ajustes para poder equiparar todo lo que está pasando en Venezuela, pues, porque... En la economía en general. Economía en general. Y esto queremos, aparte de mostrarle cosas y mostrarle la experiencia, es precisamente esto. A mí me encanta este tipo de actividades y por eso le decía desde el comienzo, tiene que ser interactiva la situación de manera tal de que pueda haber la participación de ustedes y que nos podamos nutrir de todo eso. Joanny, te damos la palabra para que nos muestre tu visión ya definitiva. Adelante, Joanny. Gracias. Interesante. Hasta ahora me ha gustado. De verdad que siempre es bueno aprender cosas nuevas y reforzar. Y bueno, espero que el curso continúe así porque ha sido bastante interesante. Sí, señor. Eso es lo que aspiramos. Ojalá Yendri, que me supongo que nos está escuchando ya mañana, haya resuelto su tema de micrófono, su tema de cámara. Fíjense que al principio encendemos cámara para poderlos conocer y después el micrófono es bien importante y simplemente ustedes nos van a detener cuando ustedes crean pertinente, simplemente levanten la mano y nosotros nos detenemos. Siempre estamos pendientes todos de quién levanta la mano o no y dejamos abierta la participación de todos ustedes. ¿Ok? Con esto cerramos por esta noche. Nos vemos mañana con el mismo procedimiento. Voy a parar la grabación. Vamos a parar la grabación.